Institución de la religión cristiana. Por Juan Calvino. Libro primero. Capítulo 18. Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo él limpio de toda mancha. Distinción entre hacer y permitir. Otra cuestión mucho más difícil que esta surge de otros textos de la Escritura, en los cuales se dice que Dios doblega, fuerza y atrae a donde quiere al mismo Satanás y a todos los réprobos, porque el pensamiento carnal no puede comprender cómo es posible que obrando Dios por medio de ellos no se le pegue algo de su inmundicia, más aún, como en una obra en la que él y ellos toman parte juntamente, puede él quedar limpio de toda culpa, y a la vez castigar con justicia a los que le han servido en aquella obra, y esta es la razón de haber establecido la distinción entre hacer y permitir, pues a muchos parecía un nudo indisoluble el que Satanás y los demás impíos estén bajo la mano y la autoridad de Dios de tal manera que él encamina la malicia de ellos al fin que se propone, y que se sirva de sus pecados y abominaciones para llevar a cabo sus designios. Con todo, se podría excusar la modestia de los que se escandalizan ante la apariencia del absurdo, si no fuese porque intentan vanamente mantener la justicia de Dios con falsas excusas y socolor de mentira contra toda sospecha. Les parece que es del todo absurdo que el hombre, por voluntad y mandato de Dios, sea cegado, para ser luego castigado por su ceguera. Por ello, usan del subterfugio de decir que ello sucede, no porque Dios lo quiera, sino solamente porque lo permite, pero es Dios mismo quien al declarar abiertamente que Él es quien lo hace, rechaza y condena tal subterfugio, que los hombres no hacen cosa alguna sin que tácitamente les dé Dios licencia, y que nada pueden deliberar, sino lo que Él de antemano ha determinado en sí mismo, y lo que ha ordenado en su secreto consejo, se prueba con infinitos y evidentes testimonios. Es cosa certísima que lo que hemos citado del Salmo, que Dios hace todo cuanto quiere, Salmos 115, 3, se extiende a todo cuanto hacen los hombres. Si Dios es, como dice el salmista, el que ordena la paz y la guerra, y esto sin excepción alguna, ¿quién se atreverá a decir que los hombres pelean los unos contra los otros temeraria y confusamente sin que Dios sepa cosa alguna, o si lo sabe, permaneciendo mano sobre mano, según suele decirse, pero esto se verá más claro con ejemplos particulares. Por el capítulo 1 del libro de Job sabemos cómo Satanás se presenta delante de Dios para oír lo que él le mandare, lo mismo que el resto de los ángeles que voluntariamente le sirven, pero él hace esto con un fin y propósito muy distinto de los demás. Mas, sea como fuere, esto demuestra que no puede intentar cosa alguna sin contar con la voluntad de Dios. Y aunque después parece que obtiene una expresa licencia para atormentar a aquel santo varón, sin embargo, como quiera que es verdad aquella sentencia, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21, deducimos que Dios fue el autor de aquella prueba, cuyos ministros fueron Satanás y aquellos perversos ladrones. Satanás se esfuerza por incitar a Job a revolverse contra Dios por desesperación. Los sabios impía y cruelmente echan mano a los bienes ajenos robándolos, mas Job reconoce que Dios es quien le ha despojado de todos sus bienes y hacienda, y que se ha convertido en pobre porque así Dios lo ha querido, y por eso, a pesar de cuanto los hombres y el mismo Satanás maquinan, Dios sigue conservando el timón para conducir sus esfuerzos a la ejecución de sus juicios. Quiere Dios que el impío Acab sea engañado. El diablo ofrece sus servicios para hacerlo, y es enviado con orden expresa de ser espíritu mentiroso en boca de todos los profetas. 1 de Reyes 21, 20 al 22. Si el designio de Dios es la obcecación y locura de Acab, la ficción de permisión se desvanece, porque sería cosa ridícula que el juez solamente permitiese, y no determinara lo que deseaba que se hiciese, y mandara a sus oficiales la ejecución de la sentencia. La intención de los judíos era matar a Jesucristo. Pilato y la gente de la guarnición obedecen al furor del pueblo. Sin embargo, los discípulos, en la solemne oración que Lucas cita,
afirman que los impíos no han hecho sino lo que la mano y el consejo de Dios habían determinado, como ya San Pedro lo había demostrado, que Jesucristo había sido entregado a la muerte por el deliberado consejo y la presciencia de Dios. Hechos de los Apóstoles 4, 28, 2, 23, como si dijese, Dios, al cual ninguna cosa está encubierta, a sabiendas y voluntariamente había determinado lo que los judíos ejecutaron, como él mismo confirma en otro lugar, diciendo, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos de los Apóstoles 3, 18. Absalón, mancillando el lecho de su padre con el incesto, comete una maldad abominable. Sin embargo, Dios afirma que esto ha sido obra suya, porque estas son las palabras con que Dios amenazó a David: tú hiciste esto en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Segundo de Samuel 12, 12. Jeremías afirma también que toda la crueldad que emplean los caldeos con la tierra de Judá es obra de Dios. Jeremías 50, 25. Por esta razón Nabucodonosor es llamado siervo de Dios, aunque era gran tirano. En muchísimos otros lugares de la Escritura afirma Dios que Él con su silbo, con el sonido de la trompeta, con su mandato y autoridad reúne a los impíos y los acoge bajo su bandera para que sean sus soldados. Llama al rey de Asiria vara de su furor y hacha que él menea con su mano. Llama a la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén y a la ruina de su templo, obra suya. Isaías 10, 5, 5, 26, 19, 25. David, sin murmurar contra Dios, sino reconociéndolo por justo juez, afirma que las maldiciones con que se le maldecía le eran dichas porque Dios así lo había mandado. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Segundo de Samuel 16, 11. Muchas veces dice la Escritura que todo cuanto acontece procede de Dios, como el cisma de las 10 tribus, la muerte de los 2 hijos de Elí, y otras muchas semejantes. Primero de Reyes 11, 3-1. Primero de Samuel 2, 34. Los que tienen alguna familiaridad con la Escritura saben que solamente he citado algunos de los infinitos testimonios que hay, y lo he hecho así en gracia a la brevedad. Sin embargo, por lo que he citado se verá clara y manifiestamente que los que ponen una simple permisión en lugar de la providencia de Dios, como si Dios permaneciese mano sobre mano contemplando lo que fortuitamente acontece, desatinan y desvarían sobremanera, pues si ello fuese así, los juicios de Dios dependerían de la voluntad de los hombres. Dios tiene dominio supremo sobre el corazón y el pensamiento de todos. Tocante a las inspiraciones secretas de Dios, lo que Salomón afirma del corazón del rey, que Dios lo tiene en su mano y lo mueve y dirige hacia donde quiere. Proverbios 21, 1. Sin duda alguna hay que aplicarlo a todo el género humano, y vale tanto como si dijera, todo cuanto concebimos en nuestro entendimiento, Dios, con una secreta inspiración, lo encamina a su fin, y ciertamente, si Dios no obrara interiormente en el corazón de los hombres, no sería verdad lo que dice la Escritura, que Él priva de la lengua a los que hablan bien, y de la prudencia a los ancianos. Ezequiel 7, 26, que priva de entendimiento a los príncipes de la tierra, para que se extravíen. A esto se refiere lo que tantas veces se lee en la Escritura, que los hombres se sienten aterrados cuando su corazón es presa del terror de Dios. Levítico 26, 36. Así David salió del campo de Saúl sin que nadie lo sintiese, porque el sueño que Dios envió sobre ellos los había adormecido a todos. Primera de Samuel 26, 12. Pero no se puede pedir nada más claro que lo que el mismo Dios repite tantas veces, cuando dice que ciega el entendimiento de los hombres, los hace desvanecer, los embriaga con el espíritu de necedad, los hace enloquecer y endurece sus corazones. Estos pasajes muchos los interpretan de la permisión, como si Dios, al desamparar a los réprobos, permitiese que Satanás los ciegue, mas como el Espíritu Santo claramente atestigua que tal ceguera y dureza viene del justo juicio de Dios,
su solución resulta infundada. Dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón, y que lo robusteció para que permaneciese en su obstinación. Algunos creen poder salvar esta manera de expresarse con una sutileza infundada, a saber, que cuando en otros lugares se dice que el mismo Faraón endureció su corazón, se pone su voluntad como causa de su endurecimiento, como si no se acoplaran perfectamente entre sí estas dos cosas, aunque bajo diversos aspectos, que, cuando el hombre es movido por Dios, no por eso deja de ser movido a la vez por su propia voluntad. Pero yo rechazo lo que ellos objetan, porque si endurecer significa solamente una mera permisión, el movimiento de rebeldía no sería propiamente de Faraón, mas, cuán fría y necia sería la glosa de que Faraón solamente consintió en ser endurecido. Además, la Escritura corta por lo sano tales subterfugios al decir, yo endureceré el corazón de Faraón. Otro tanto dice Moisés de los habitantes de la tierra de Canaán, que tomaron las armas para pelear porque Dios había reanimado sus corazones. Éxodo 4, 21, Josué 11, 20. Esto mismo repite otro profeta, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Salmos 105, 25. Asimismo por Isaías dice Dios que enviará a los asirios contra el pueblo que le había sido desleal, y que les mandará que hagan despojos, roben y sacuden. Isaías 10, 6. No que quiera que los impíos voluntariamente le obedezcan, sino que porque ha de doblegarlos para que ejecuten sus juicios, como si en su corazón llevasen esculpidas las órdenes de Dios, por donde se ve que se han visto forzados como Dios lo había determinado. Convengo en que Dios para usar y servirse de los impíos echa mano muchas veces de Satanás, mas de tal manera que el mismo Satanás, movido por Dios, obra en nombre suyo y en cuanto Dios se lo concede, el espíritu malo perturba a Saúl, pero la Escritura dice que este espíritu procedía de Dios, para que sepamos que el frenesí de Saúl era castigo justísimo que le imponía. Primero de Samuel 16, 14. También de Satanás se dice que ciega el entendimiento de los infieles, pero ¿cómo puede él hacer esto? Sino porque el mismo Dios, como dice San Pablo, envía la eficacia del error, a fin de que los que rehúsan obedecer a la verdad crean en la mentira. Segunda de Corintios 4, 4. Según la primera razón se dice, si algún profeta habla falsamente en mi nombre, yo, dice el Señor, te he engañado. Ezequiel 14, 9. Conforme a la segunda, que los entregó a una mente reprobada, para hacer las cosas que no convienen. Romanos 1, 28. Porque él es el principal autor de su justo castigo, y Satanás no es más que su ministro. Mas, como en el libro segundo, cuando tratemos del albedrío del hombre, hablaremos de esto otra vez. Me parece que de momento he dicho todo lo que el presente tratado requería. Resumiendo, pues, cuando decimos que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas, se establece su providencia para presidir todos los consejos de los hombres, de suerte que, no solamente muestra su eficacia en los elegidos, que son conducidos por el Espíritu Santo, sino que también fuerza a los réprobos a hacer lo que desea. Debemos aceptar el testimonio de la Escritura. Siendo así, pues, que hasta ahora no he hecho más que citar los testimonios perfectamente claros y evidentes de la Escritura, consideren bien los que replican y murmuran contra ellos, qué clase de censura usan, pues si, simulando ser incapaces de comprender misterios tan altos, apetecen ser alabados como hombres modestos. ¿Qué se puede imaginar de más arrogante y soberbio que oponer a la autoridad de Dios estas pobres palabras? Yo opino de otra manera, no quiero que se toque esta materia, pero si prefieren mostrarse claramente como enemigos, ¿de qué les puede aprovechar escupir contra el cielo? Este ejemplo de desvergüenza no es cosa nueva, pues siempre ha habido hombres impíos y mundanos que, como perros rabiosos, han ladrado contra esta doctrina, pero por experiencia se darán cuenta de que es verdad lo que el Espíritu Santo pronunció por boca de David, que Dios vencerá cuando fuere juzgado. Salmos 51, 4.
Con estas palabras David indirectamente pone de relieve la temeridad de los hombres en la excesiva licencia que se toman, pues no solamente disputan con Dios desde el cenagal de su indigencia, sino que también se arrogan la autoridad de condenarlo. Sin embargo, en pocas palabras él advierte que las blasfemias que lanzan contra el cielo no llegan a Dios, el cual disipa la niebla de estas calumnias para que brille su justicia. Por eso también nuestra fe, fundándose en la sacrosanta palabra de Dios que sobrepuja a todo el mundo. Primera de San Juan 5:4. No hace caso alguno de estas tinieblas. No hay dos voluntades contrarias en Dios, pues, en cuanto a lo primero que objetan, que si no acontece más que lo que Dios quiere, habría dos voluntades contrarias en él, pues determinaría en su secreto consejo cosas que manifiestamente ha prohibido en su ley. La solución es fácil, mas antes de responder quiero prevenir de nuevo a los lectores que esta calumnia que ellos formulan no va contra mí, sino contra el Espíritu Santo, quien sin duda alguna dictó esta confesión al santo Job. Se ha hecho como Dios lo ha querido, Job 1:21, y al ser despojado por los ladrones, en el daño que le causaron reconoce el castigo de Dios. ¿Qué dice la Escritura en otro lugar? Los hijos de Eli no obedecieron a su padre, porque Dios quiso matarlos. Primero de Samuel 2:25. Otro profeta exclama que Dios, cuya morada es el cielo, hace todo lo que quiere. Salmos 115:3. Y yo he demostrado suficientemente que Dios es llamado autor de todas las cosas que estos críticos dicen que acontecen solamente por su ociosa permisión. Dios atestigua que al crea la luz y las tinieblas, que hace el bien y el mal, y que ningún mal acontece que no provenga de él. Amos 3:6. Díganme, pues, si Dios ejecuta sus juicios por su voluntad o no, y al revés. Moisés dice que el que muere por el golpe casual de un hacha, sin que el que la tenía en la mano tuviese tal intención, este tal es entregado a la muerte por la mano de Dios. Deuteronomio 19:5. Y toda la iglesia dice que Herodes y Pilato conspiraron para hacer lo que la mano y el consejo de Dios habían determinado. Y, en verdad, si Jesucristo no hubiese sido crucificado por voluntad de Dios, ¿qué sería de nuestra redención? La voluntad de Dios supera nuestra comprensión, ni tampoco se puede decir que la voluntad de Dios se contradiga, o se cambie, o finja querer lo que no quiere, sino sencillamente, siendo una y simple en Dios, se nos muestra a nosotros múltiple y de diferentes maneras, porque debido a la corta capacidad de nuestro entendimiento no comprendemos cómo Él bajo diversos aspectos quiera y no quiera que una misma cosa tenga lugar. San Pablo, después de haber dicho que la vocación de los gentiles es un secreto misterio, afirma poco después que en ella se ha manifestado la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. ¿Acaso porque debido a la torpeza de nuestro entendimiento parezca variable y multiforme? Por eso hemos de pensar que hay alguna variedad o mutación en el mismo Dios, como si cambiara de parecer o se contradijese a sí mismo. Más bien, cuando no entendamos cómo Dios puede querer que se haga lo que Él prohíbe, acordémonos de nuestra flaqueza y consideremos a la vez que la luz en que Él habita, no sin causa es llamada inaccesible, por estar rodeada de oscuridad. Primera de Timoteo 6:16. Por tanto, todos los hombres piadosos y modestos han de aceptar la sentencia de San Agustín, que algunas veces con buena voluntad el hombre quiere lo que Dios no quiere, como cuando un hijo desea que viva su padre, mientras Dios quiere que muera, y al contrario, puede que un hombre quiera con mala voluntad lo que Dios quiere con buena intención, como si un mal hijo quisiera que su padre muriese, y Dios quisiera también lo mismo. Evidentemente el primer hijo quiere lo que Dios no quiere, en cambio el otro quiere lo mismo que Dios. Sin embargo, el amor y la reverencia que profesa a su padre el que desea su vida, está más conforme con la voluntad de Dios, aunque parece que la contradice, que la impiedad de, que quiere lo mismo que Dios quiere. Tanta es, pues, la importancia de considerar qué es lo que está conforme con la voluntad de Dios, y qué con la voluntad del hombre, y cuál es el fin que cada una pretende.
para aceptarla o condenarla, porque lo que Dios quiere con toda justicia, lo ejecuta por la mala voluntad de los hombres. Poco antes el mismo San Agustín había dicho que los ángeles apóstatas y los réprobos, con su rebeldía habían hecho, por lo que a ellos se refiere, lo que Dios no quería, pero por lo que toca a la omnipotencia de Dios, de ninguna manera lo pudieron hacer, porque al obrar contra la voluntad de Dios, no han podido impedir que Dios hiciera por ellos su voluntad, por lo cual exclama, grandes son las obras de Dios, exquisitas en todas sus voluntades. Salmos 111, 2, pues de un modo maravilloso e inexplicable, aún lo mismo que se hace contra su voluntad no se hace fuera de su voluntad, porque no se haría si Él no lo permitiese, y, ciertamente, Él no lo permite a la fuerza o contra su voluntad, sino queriéndolo así, ni Él, siendo bueno, podría permitir cosa alguna que fuese mala, si Él, que es todopoderoso, no pudiese sacar bien del mal. En un mismo acto contemplamos la iniquidad del hombre y la justicia de Dios. Con esto queda resuelta la otra objeción, o por mejor decir, ella por sí misma se resuelve. La objeción es, si Dios no solamente huese y se sirve de los impíos, sino que también dirige sus consejos y afectos, Él sería el autor de todos sus pecados, y, por lo tanto, los hombres son injustamente condenados, si ejecutan lo que Dios ha determinado, puesto que ellos obedecen a la voluntad de Dios, pero ellos confunden perversamente el mandamiento de Dios con su oculta voluntad, cuando está claro por tantísimos testimonios, que hay grandísima diferencia entre ambos, pues, aunque Dios, cuando Absalón violó las mujeres de su padre, quiso vengar con esta afrenta el adulterio que David habla cometido, segundo de Samuel 16, 22, sin embargo, no podemos decir que se le mandó a aquel hijo degenerado cometer adulterio, sino solo respecto a David, que lo había bien merecido, como él mismo lo confesó a propósito de las injurias de Samuel, segundo de Samuel 16, 10, porque al decir que Dios le había mandado que le maldijese no alaba su obediencia, como si aquel perro rabioso hubiese obedecido al mandato de Dios, sino que reconociendo en su lengua venenosa el azote de Dios, sufre con paciencia el castigo. Debemos, pues, tener por cierto que cuando Dios ejecuta por medio de los impíos lo que en su secreto juicio ha determinado, ellos no son excusables, como si obedecieran al mandato de Dios, el cual, por lo que hace a ellos, con su apetito perverso lo violan. Respecto a cómo lo que los hombres hacen perversamente procede de Dios y va encaminado por su oculta providencia, hay un ejemplo notable en la elección del rey Jeroboam, en la cual la temeridad y locura del pueblo es sacremente condenada por haber transgredido la disposición que Dios había establecido y por haberse apartado deslealmente de la casa de David. Primero de Reyes 12, 20, y, sin embargo, sabemos que Dios lo había hecho ungir con este propósito, y parece que hay cierta contradicción con las palabras de Oseas, pues en un lugar dice que Jeroboam fue erigido rey sin que Dios lo supiese ni quisiese, y en otro lugar, dice que Dios le ha constituido rey en su furor, Oseas 8, 4, 13, 11, ¿cómo concordar estas dos cosas? Que Jeroboam no fue constituido rey por Dios, y que el mismo Dios le constituyó rey. La solución es que el pueblo no se pudo apartar de la casa de David sin sacudir el yugo que Dios le había impuesto, y sin embargo, Dios no quedó privado de libertad para castigar de esa manera la ingratitud de Salomón. Vemos, pues, cómo Dios, sin querer la deslealtad, ha querido justamente por otro fin una revuelta. Por ello Jeroboam se ve empujado al reino sin esperarlo, por la unción del profeta. Por esta razón dice la historia sagrada que Dios suscitó un enemigo que despojase al hijo de Salomón de una parte de su reino. Primero de Reyes 11, 23. Considere muy bien el lector estas dos cosas, a saber, que habiendo deseado Dios que todo su pueblo fuese gobernado por la mano de un solo rey, al dividirse en dos partes, esto se hizo contra su voluntad, y, sin embargo, el principio de tal disidencia procedió también de la misma voluntad de Dios,
pues que el profeta, tanto de palabra como por la unción sagrada, incitase a Jeroboam a reinar sin que él tuviese tal intención, evidentemente no sucedió sin que Dios lo supiese, ni tampoco contra su voluntad, ya que él mismo habla mandado que así se hiciese, y, sin embargo, el pueblo es justamente condenado por rebelde, pues se apartó de la casa de David contra la voluntad de Dios. Por esta razón la misma historia dice que Roboam menospreció orgullosamente la petición del pueblo, que pedía ser aliviado de sus cargas. Primero de Reyes 12:1, y que todo esto fue hecho por Dios, para confirmar la palabra que había pronunciado por su siervo Ahías. De esta manera la unión que Dios había establecido fue deshecha contra su voluntad, y sin embargo, él mismo quiso que las 10 tribus se apartasen del hijo de Salomón. Añadamos otro ejemplo semejante, cuando por consentimiento del pueblo, e incluso con su ayuda, los hijos del rey Acab fueron degollados y su linaje exterminado. Segundo de Reyes 10:7. A propósito de esto, con toda verdad dice Jehú que no ha caído en tierra nada de las palabras de Dios, sino que se había cumplido todo lo que había dicho por medio de su siervo Elías, y sin embargo, muy justamente reprende a los habitantes de Samaria, porque habían contribuido en ello. ¿Sois, por ventura, justos? Dice, si yo he conjurado contra mi Señor, quien ha dado muerte a todos estos, me parece, si no me engaño, que he demostrado con suficiente claridad como en un mismo acto aparece la maldad de los hombres y brilla la justicia de Dios, y las personas sencillas se sentirán siempre satisfechas con la respuesta de San Agustín. Siendo así, dice, que el Padre Celestial ha entregado a la muerte a su Hijo, y que Cristo se ha entregado a sí mismo, y Judas ha vendido a su Maestro. ¿Cómo es que en este acto de entrega Dios es justo y el hombre culpable? Sino porque siendo uno mismo el hecho, fue distinta la causa por la que se hizo. Y si alguno se siente perplejo por lo que acabamos de decir, que no hay consentimiento alguno por parte de Dios con los impíos, cuando por justo juicio de Dios son impulsados a hacer lo que no deben, acordémonos de lo que en otro lugar dice el mismo San Agustín: ¿quién no temblará con estos juicios, cuando Dios obra aún en los corazones de los malos todo cuanto quiere, dando empero a cada uno según sus obras? Ciertamente en la traición de Judas no hay más razón para imputar a Dios la culpa de haber querido entregar a la muerte a su Hijo y de haberlo realizado efectivamente, que para atribuir a Judas la gloria de nuestra redención por haber sido ministro e instrumento de ella, por lo cual el mismo doctor dice muy bien en otro lugar, que en este examen Dios no busca qué es lo que los hombres han podido hacer o qué es lo que han hecho, sino lo que han querido, de tal manera que la voluntad es lo que se tiene en cuenta. Aquellos a los que pareciere esto muy duro, consideren un poco si es tolerable su desdén y mala condición, pues ellos desechan lo que es evidente por claros testimonios de la Escritura, porque supera su capacidad, y llevan a mal que se hable y se publique aquello que Dios, si no supiese que es necesario conocerlo, nunca habría mandado que lo enseñasen sus profetas y apóstoles. Pues nuestro saber no debe consistir más que en recibir con mansedumbre y docilidad, y sin excepción alguna, todo cuanto se contiene en la Sagrada Escritura, pero los que se toman mayor libertad para calumniar, está de sobra claro que, como ellos sin reparo ni pudor alguno hablan contra Dios, no merecen más amplia refutación.